Comienza ahora la caminata de la fe. Directo desde el Templo de la Fe, en preparación para la Hoguera Santa, rumbo al Jardín del Getsemaní. Que el Espírito de Deus bendiga a todos ustedes que participam desta oração. Eu tenho a Bíblia delante de mis olhos e em la Bíblia há muitas orações. Pero eu hago uma pergunta para você. Entre todas as orações, qual foi a mais difícil? A mais difícil foi aquela que Moisés hizo delante do mar? Foi aquela que Josué hizo para que o sol parara? A oração que Elias hizo para que o fogo cayera del cielo? Não. A oração mais difícil foi a oração do Senhor Jesus agir no Getsemane. Ele disse assim: Padre, se és de tu voluntad, aparta de mim esta copa, pero não se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oração foi a mais difícil, porque a voluntad humana, os desejos humanos, são em contra el alma. Por exemplo, você que participa agora, você tem alma, pero de la mesma maneira que você tem alma, que é o mais precioso que o ser humano tem, você tem também sua vontade própria, seus desejos. E a vontade del hombre é em contra a la vontade de Deus. E se uno hace sua própria vontade e não hace a vontade de Deus, como ter a salvação de sua alma? Agir no jardim de Getsemane, o Senhor Jesus derramou sua alma em favor de minha alma, em favor de sua alma. E nós outros temos que fazer o mesmo. Quando uma pessoa já passa também por el Getsemane, porque se ele passou em favor de minha alma, eu devo passar também. Quando uma pessoa derrama sua alma, deixa de fazer sua vontade para ser a vontade dele, é esta pessoa que recebe o Espírito Santo. E com o Espírito Santo há a seguridade da salvação de sua alma. Eu quero que você ponga atenção neste testemunho, nesta pessoa que teve que derramar sua alma e foi bautizada com o Espírito Santo. Ponga atenção. Desde muy pequeña, desde los 11 años, empecé a sufrir de ataques epilépticos. Fui diagnosticada con esta enfermedad y los médicos no me daban una esperanza. Yo sufría mucho, caí en un pozo depresivo muy fuerte, sufría de miedo, de tristeza, depresión. Cuando me daban esos ataques, yo perdía la memoria por completo. No reconocía a nadie. Los médicos reafirmaban que yo no iba a tener una vida normal, que yo no iba a poder tener hijos, que yo no iba a poder estudiar, que definitivamente tenía que aceptar esa situación. Y bueno, era medicada con una droga muy fuerte, la cual me mantenía somnoliente todo el día para evitar los ataques que, sin embargo, me daban hasta 3 veces al día. Pasaron los años y allí yo tomé la decisión de quitarme la vida con los mismos medicamentos que me habían mandado los médicos. Yo intenté quitarme la vida 4 veces. Y bueno, en las noches, lo hacía más que todo en las noches, como para quedarme dormida y ya.
terminar con ese sufrimiento, porque ya yo no aguantaba más. Después de pasar por todos estos sufrimientos y continuar sufriendo, yo recibo una invitación, una persona que me llevó a la iglesia, y allí yo encontré una esperanza de vida realmente. Y empecé a perseverar, empecé a luchar, a hacer las cadenas, y allí empecé a ver un resultado. Ese resultado fue que fui liberada, fue un proceso, pero fui liberada, fui sanada, ya los ataques no volvieron, logré estudiar lo que los médicos dijeron que yo no iba a poder estudiar, yo logré estudiar, tengo mi profesión, he viajado por varios países, y ellos me dijeron que yo no podía tener un hijo, y Dios me dio la bendición de un hijo que realmente es la gran bendición en mi vida, es un hijo maravilloso. Después de todas estas conquistas, yo escucho hablar de la campaña de Israel, de la importancia del Espíritu Santo, y allí yo tomo la decisión de derramar mi vida, porque yo aún faltaba en mí cambiar muchas cosas. Yo era muy vanidosa y aún había algo de orgullo en mí. Entonces yo tomo la decisión de vaciarme de mí misma, me bautizo y me derramo en el altar para que se sea la voluntad de Dios en mi vida. Yo subí con todo lo que yo tenía en ese momento al altar, y bajé del altar con una certeza y recibí el Espíritu Santo. Fui bendecida con el Espíritu Santo. Él vino a llenar, vino a traer, a derramar en mi alegría, gozo, o sea, todo lo que realmente el dinero no compra en este mundo. Y ninguna de las conquistas que yo tuve anteriormente, ni la sanidad de la epilepsia, nada de esto, se compara con el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. Ahí yo entendí que ya yo estaba preparada para cualquier situación que pudiera avecinarse, porque el Espíritu Santo es la base para uno poder vencer cualquier lucha que se te pueda presentar. Y bueno, y de hecho llegó ese día donde un día normal yo fui a una peluquería y fui a hacerme un tratamiento en mi cabello. Y cuando colocaron en mi cabello el tratamiento, el químico que me iban a colocar, surgió un efecto, porque me indicaron que me lo dejara un tiempo que no correspondía, y yo vivía en una zona muy calurosa, mis poros se abrieron y ese químico entró en mi organismo. Mi piel empezó a ponerse roja, después negra, después quedé como un monstruo completamente. Y los médicos, el primer médico que me vio me dijo que era cáncer. Todo mi organismo quedó comprometido. Los médicos no me daban ninguna esperanza. Pasó el tiempo y los médicos ya desahuciados me dijeron que yo lo que tenía era 8 horas de vida, y quedé en 40 kilos. 40 kilos donde yo no quedé sin fuerzas, quedé desvanecida por completo. No tenía fuerzas para caminar. Desde lo más simple que un ser humano puede hacer hasta respirar, me costaba. La última vez que fui al médico, el médico me dijo: déjenle el pase abierto porque a ella en cualquier momento le va a dar un paro respiratorio. Ya había preparado a mi hijo porque ya me habían dicho que yo no había una esperanza. Y ahí, sacando fuerzas de donde no tenía, de la debilidad, yo empecé a usar mi fe como nunca antes la había usado. Yo dije: yo voy por el todo, porque yo te tengo a ti, Señor, y esto va a ser para tu honra. Yo te voy a glorificar, yo me voy a levantar. Y empecé a venir, venía en un autobús con pasajeros, yo no tenía carro. Y los mismos pasajeros me ayudaban a subir porque me veían en la condición que me encontraba, me subían en el autobús y me bajaba aquí frente a la iglesia y venía. Y yo empecé a participar y a usar la fe como nunca en mi vida, como nunca. No paraba de usar la fe porque yo decía, o sea, si usted, Señor, hizo tantos milagros en el pasado y usted no ha cambiado, usted sigue siendo el mismo, porque yo no puedo ser sanada. Y recuerdo que los médicos me dijeron en un momento:
no, vamos a enviar tu sangre a Alemania para ver qué es lo que está pasando. Y yo dije, Alemania, y yo agarré, yo subí al altar y yo dije, Señor, solamente tu mano puede limpiarme, porque el hombre como tal no tiene la sabiduría que tú tienes. Y yo me entregué allí. Cada vez que hay esa oportunidad, no debemos perderla. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, realmente yo no hubiese vencido tanta presión, tantas palabras negativas, tanta cosa fea. Hoy en día, gracias al Espíritu Santo, soy una mujer bendecida realmente. Tengo una familia feliz, tengo un hijo maravilloso, tengo paz, tranquilidad. O sea, no tengo ya palabras para describir realmente lo que vivo, lo que estoy pasando. Estoy glorificando el nombre de Dios porque realmente Él está dentro de mí. Usted pudo ver quando uma pessoa, pastor Pedro, ella derrama sua alma, ella recebe o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, há condições desta pessoa permanecer hasta el fim, sem abandonar a fé. Es a través, señor obispo, del Espíritu Santo que la persona puede permanecer haciendo la voluntad del Padre. Al inicio de la programación, señor obispo, usted habló sobre la oración más difícil. Y la oración más difícil fue la que el Señor Jesús enfrentó en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque Él tendría que vencer todo aquello que le impediría a Él hacer la voluntad del Padre. E ele deixou de fazer sua própria vontade para que a vontade do Padre fora hecha. Eu quero que você ponga atenção nesta explicação do Getsemane. Ponga muita atenção e já regressamos com todos vocês. Shalom, nosotros estamos en el Getsemaní, enfrente a Jerusalén. Ahí arriba, nosotros podemos ver la cúpula dorada, donde en la época del Señor Jesús, ahí estaba el templo. Enfrente a la cúpula dorada, nosotros tenemos la puerta dorada, que hoy está cerrada, cumpliendo la profecía diciendo que el Señor Jesús, el Mesías, pasó por ella. Después tenemos el Valle de Cedrón y terminando el Valle de Cedrón comienza el Getsemaní, que es el pie del Monte de los Olivos. Entonces, cuando llegaba la época de la cosecha, las personas cosechaban todos los olivos y descendían al pie del monte. Por eso está el Monte de los Olivos, pero el pie del Monte de los Olivos se llama Getsemaní. ¿Y por qué el nombre Getsemaní? Porque en hebreo Gat quiere decir prensa y Shemen quiere decir aceite. Entonces el nombre Getsemaní en realidad significa Gat Shimanim, que quiere decir prensa de aceite. Las aceitunas eran traídas todas al Gat, que era redondo. Entonces eran colocadas todas en medio y un burro giraba y ellas iban siendo aplastadas y quedaban ahí aplastándose hasta volverse una pasta. Esa pasta era colocada dentro de un cesto y entonces ese cesto era llevado a la prensa. Ella prensaba 3 veces. De un lado colocaban las cestas, una encima de la otra. Podrían ser colocadas de 7 hasta 10 cestas, una apilada encima de la otra. Del otro lado estaban 3 grandes pesos. Entonces se soltaba uno y había entonces la presión. Esa primera presión sacaba ese primer aceite, que era el aceite más puro, un aceite aún oscuro, grueso, pero puro.
el primer aceite, la primicia, usted ofrecer la primera parte de toda su cosecha. Usted honrar a Dios por encima de todo. Era el diezmo. Y ese primer aceite iba allá al templo de Salomón. Ese aceite era especialmente usado para ungir a los reyes, a los sacerdotes y para el menorá de 7 brazos que estaba dentro del templo, que todos los días ese aceite puro tenía que ser colocado en los 7 brazos para que el menorá nunca se apagase. El primer aceite. Después el otro peso y entraba más presión entre las cestas. Y entonces ese segundo aceite era usado para comida, era usado para hacer el ungüento que a veces colocaban en las personas, la segunda prensa. Y entonces un peso más presión, y entonces esa presión hacía con que de las cestas fuese sacada hasta la última gota de aceite. Y entonces ese último aceite que ya salía no tan puro y también ya salía con algunos restos de la semilla de la aceituna, de la cáscara de la aceituna, él ya no era un aceite tan puro como el primer aceite. Entonces ese aceite era usado para otras cosas, para hacer perfume, para hacer jabón para que las personas se bañaran. Y el principal, él era usado para encender las lamparitas, que en aquella época nosotros no teníamos lámpara, no teníamos luz eléctrica, pero eran las lamparitas, el aceite colocado dentro de la lamparita y encendido. ¿Por qué el tercero era para la lamparita? Porque después de la tercera oración, el Señor Jesús se volvió la luz del mundo. E neste lugar estaremos levando todas as petições de todos aqueles que estarão derramando el alma. Há pessoas que vão a derramar el alma em favor da salvação, em favor do Espírito Santo. Agora, se esta pessoa já tem o Espírito Santo, se ela já tem a segurança da salvação de sua alma, ella poderá fazer a petição por aquello que el alma deseja, pero que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y de repente lo que el alma ha deseado en la vida de esta persona es la reconstrucción de su matrimonio, es la cura de una enfermedad. Lo que el alma, señor obispo, ha deseado, por ejemplo, es la liberación de aquel vicio que esta persona tiene, que la tiene esclava. Es por eso que esta hoguera santa es la oportunidad para todas aquellas personas que de hecho y de verdad, señor obispo, están dispuestas a derramar, a entregar toda su alma en el altar. E este miércoles, usted pode participar da Universal mais cerca a sua casa. Estaremos falando de los mistérios del Getsemane. Aqui em São Martim, Avenida São Martim, número 40, durante todo o dia, e estaremos juntos às 6:30 da tarde. E você pode participar também em la Universal mais cerca a sua casa. Agora eu quero fazer uma oração. Se possível, cierre os olhos. Espírito Santo, quantos são aqueles que han intentado vencer os problemas que se encontram afuera? O tempo passa e os problemas não são vencidos, porque na realidade nem sequer os problemas de adentro, a vontade que há adentro, que é em contra tu vontade, esta pessoa ha logrado vencer. Pero quando uno derrama sua alma, uno deja de hacer a própria vontade para ser la tuya.
meu Deus, estamos nesta caminata rumbo ao Getsemane, porque agir, o Senhor teve que passar por agir em favor de minha alma, em favor da alma de todos que participam desta oração. E se o Senhor teve que passar por ele Getsemane em favor de minha alma, também em favor de minha alma, eu devo passar. Então, prepara a esta persona para esta hogueira santa e nele Getsemane. Será por la primeira vez que a Igreja Universal estará a agir neste lugar donde o Senhor sempre estuvo para orar, incluso agir, o Senhor derramou a primeira gota de sangue. Aqueles que participam agora desta oração, que recebam tu paz, que recebam tu força, que recebam tu poder. Eu consagro a água que és apresentada, e quando esta pessoa beba da água, que esta pessoa beba do Senhor. Eu consagro a água em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água, receba paz e receba força. E este miércoles, em la Universal mais cerca de sua casa, participe de los mistérios del Getsemane. Que o Espírito de Deus bendiga a todos ustedes. ¿Te has dado cuenta de que nuestras vidas están marcadas por lugares? Lugares que marcaron buenos momentos. Lugares que nos traen recuerdos de días difíciles. Muchos ya han pasado y otros seguirán formando parte de tu vida. El jardín de Getsemaní es uno de los lugares más extraordinarios descritos en la Biblia. Es uno de esos lugares que pueden revelar aspectos profundos de ti. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo puede estar tan conectado contigo? Eso es lo que tendrás la oportunidad de comprender este miércoles 19 de noviembre. Los misterios del Getsemaní. En el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, cerca de la estación del Metro Artigas, a las 6:30 de la tarde, en todas las iglesias universal del país.